Sí, doctora. Muy bien. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Sí, perfecto. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora. Ah, excelente. Bueno, entonces vamos a ver la clase de complejo mayor de histocompatibilidad. Es un repaso, realmente esto ya lo conocemos. Acuérdense que estos antígenos de histocompatibilidad fueron, en principio, bueno, hubo más interés en estudiarlos de acuerdo al inicio de los trasplantes y sabemos que, bueno, son los antígenos que nos pueden causar una respuesta inmune a un injerto y nos pueden determinar importantemente la supervivencia del mismo. Sabemos que existen diversos aloantígenos que van a ser específicos para cada individuo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que recordar que tenemos dos complejos de histocompatibilidad, el complejo mayor, que es del que vamos a hablar ahorita, y tenemos el complejo menor de histocompatibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del complejo mayor, bueno, pues son los que realmente se considera que causan una reacción inmunológica rápida e intensa hacia el injerto. Por otro lado, tenemos el complejo menor de histocompatibilidad, que cada vez se va sabiendo un poco más de y sabemos que generan también una respuesta inmune, pero es una respuesta inmune que es mucho más lenta y débil hacia el injerto. De hecho, este complejo menor de histocompatibilidad ha sido relacionado más con enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad injerto contra huésped, que ustedes van a estudiar más adelante. Dentro de estos antígenos menores de histocompatibilidad que les estoy comentando, bueno, tenemos sobre todo estos que están ligados al cromosoma Y, y tenemos algunos que están ligados a ciertos cromosomas que son autosómicos, que bueno, pues poco a poco se van conociendo un poquito más y se sabe que van a mediar una respuesta por linfocitos T activados, va a ser una respuesta de tipo indirecto. En principio se conoció esto en la enfermedad injerto contra huésped, pero también se ha visto que estos antígenos menores de histocompatibilidad, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea también ayudan importantemente contra los tumores o contra cierto tipo de neoplasias. Entonces, estas respuestas, acuérdense que, bueno, pues, aun cuando parecería que generan mucha inflamación, a veces pueden ser contrarregulados para generar una respuesta deseada. Vamos a hablar principalmente de lo que comprende los antígenos mayores de histocompatibilidad. Sabemos que son este grupo de genes que van a estar ligados, van a estar localizados en algunos cromosomas del ser humano, sobre todo en el cromosoma 6, y que, bueno, pues por consiguiente, estos genes van a codificar los antígenos mayores de histocompatibilidad. Sabemos que van a estar relacionados al rechazo a injertos, a nuestra respuesta inmunológica, regulación de la respuesta inmunológica y al reconocimiento de célula a célula. Aquí recuerden que tenemos principalmente dos, que es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Si recuerdan, bueno, sí vamos a tener diferencias estructurales entre cada uno de ellos y que vamos a ver más adelante. Entonces, acuérdense de lo que habíamos comentado en la clase anterior. Por ejemplo, en el caso del rechazo de trasplantes, ¿no? Podemos tener ciertos ratones que puedan estar siendo generados bajo una misma cepa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos ratones que son genéticamente idénticos, pues bueno, yo puedo donar, por ejemplo, un fragmento de piel de este ratón a este otro ratón. Y por supuesto que esto me va a generar una aceptación de ese injerto. ¿Por qué? Porque estos antígenos de histocompatibilidad son idénticos. Entonces no va a ser rechazado porque no va a ser reconocido como ajeno, como extraño. Por supuesto, si yo tengo dos cepas diferentes de ratones y trato de donar un ratón, de piel de un ratón que sea genéticamente diferente a otro ratón, pues obviamente esto lo más probable es que me genere un rechazo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque genéticamente hay diferencias y esto va a ser muy, muy importante. Si nosotros de repente
hacemos ratones híbridos cruzando dos cepas de ratones, ustedes, por ejemplo, ¿qué creen que ocurra en estos primeros casos? Si yo tengo un ratón A y un ratón B y hago un híbrido de estos ratones y de repente dono piel del ratón A este híbrido o dono piel del ratón B a este híbrido, ¿qué creen que ocurra con este injerto? Ustedes disculpen mis perros, déjenme cerrarlo. Ya, perdón. Ok. Entonces, ¿qué creen que ocurra en este primer caso? ¿Alguien me pudiera decir? ¿Ese injerto va a ser aceptado o va a ser rechazado? Va a ser aceptado, ¿no? Exacto, va a ser aceptada. Y en el segundo caso, ¿qué va a ocurrir? ¿Rechazó? Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, es como lo híbrido no queda para lo que es solo uno. No sé cómo explicarlo, sinceramente. Aquí tenemos similitudes genéticas. Si te fijas, si se fijan en este primer caso, tenemos similitud genética. Obviamente, de este ratón B va a tener similitud genética con este híbrido. ¿De acuerdo? En este caso, este injerto va a tener diferencias genéticas con este híbrido. Bueno, con esta cepa. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, como me comentaron, bueno, en el primer caso, el injerto va a ser aceptado y en el segundo, el injerto va a ser rechazado. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahora, recuerden que también nosotros tenemos una respuesta primaria, una respuesta secundaria, que ya lo vimos cuando estudiamos inmunología. Y obviamente, bueno, cuando es el primer injerto que vamos a tener de una cepa de un ratón verde a una cepa de un ratón rojo, bueno, tiene que ocurrir cierto tiempo para que ocurra ese rechazo primario de esta piel que va a tener, digamos, una genética diferente. Y se considera que en un rechazo primario la respuesta puede tardar incluso hasta 10 días. ¿Qué es lo que nos ocurre, por ejemplo, cuando nos vacuna? Finalmente es algo extraño y nosotros montamos una respuesta más o menos entre 7 y 10 días. ¿De acuerdo? Pero si, por ejemplo, en esta cepa de este ratón, más o menos a los 6 meses, nosotros hacemos nuevamente un injerto de una cepa diferente genéticamente este ratón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir un rechazo secundario. Ya hubo un previo contacto con este mismo injerto. Por consiguiente, el rechazo secundario pues va a ser en un lapso mucho más breve, porque ya tenemos células de memoria que nos van a montar una respuesta mucho más pronta. ¿De acuerdo? Obviamente, si a este ratón yo le injerto otro tipo completamente de injerto con otra genética completamente diferente, pues se va a comportar como un rechazo primario, ¿de acuerdo? Porque aquí apenas se está reconociendo la genética del injerto. ¿Sí queda claro? Y esto lo van a ver, por ejemplo, en pacientes con trasplante. Muy bien, entonces acuérdense que, bueno, dentro de algunos protocolos de estudio que se hicieron, bueno, pues mucha de la genética que actualmente conocemos, pues ha sido estudiada en ratones o en perros, etcétera, porque, bueno, pues genéticamente existen algunas similitudes con el mono, con el ratón, con la vaca, etcétera. Y bueno, pues sobre todo el estudio del complejo mayor de histocompatibilidad con lo que se ha estudiado más es en relación al complejo H2 del ratón, que está localizado en el cromosoma 17, a diferencia de que en el humano está localizado en el brazo corto del cromosoma 6. Entonces sabemos que estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad, pues los vamos a encontrar en todos los mamíferos, nos van a distinguir lo propio de lo extraño y van a ser muy, muy importantes en lo que es la inmunidad humoral y celular. Entonces, aquí vemos dentro de este fragmento genético, pues cómo tenemos los diferentes espacios donde se codifican estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa del complejo mayor de histocompatibilidad del humano y el mapa del complejo de histocompatibilidad del ratón.
Y bueno, tenemos sitios específicos donde se codifican proteínas muy, muy similares en ambos casos, para llevar a cabo la codificación de estas moléculas. Aquí vemos, bueno, cuáles van a ser las funciones en general del complejo mayor de histocompatibilidad. Pues nos va a inducir diferenciación y maduración de los linfocitos T hacia células funcionales. Sabemos que van a presentar el antígeno para iniciar una respuesta inmune en un fenómeno conocido como restricción. ¿Se acuerdan lo que comentábamos de la restricción? El MHC clase 1, ¿a quién va a presentar el antígeno? ¿Se acuerdan? ¿A qué tipo de linfocitos? ¿CD4 o CD8? CD8. Ay, sí, aquí lo tienen, ¿verdad? Bueno, ok, entonces acuérdense, el MHC clase 1 me va a presentar el antígeno a los linfocitos CD8 positivos. El MHC clase 2 me los va a expresar a los linfocitos CD4, que este fenómeno es lo que conocemos como restricción del antígeno. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que todas estas moléculas pues son cadenas polipeptídicas tridimensionales que van a sufrir, bueno, de ciertos ajustes en los sitios de unión al antígeno. Entonces, si se fijan, bueno, puede ser una unión aquí como muy laxa y esta unión puede irse modificando para volverse más específica y mucho más compacta y exacta para el sitio de unión del antígeno. Entonces, dentro de estas clases del complejo mayor de histocompatibilidad, acuérdense que en los libros lo podemos ver como complejo mayor de histocompatibilidad o como HLA, y dentro de los clase 1 vamos a tener principalmente 3 genes, HLA-A, B y C. Dentro de los de clase 2 vamos a tener el DP, DQ, DR, ¿de acuerdo? Y el grupo de alelos del complejo mayor de histocompatibilidad que va a estar en cada cromosoma se llama plotipo del MHC. Entonces, bueno, tenemos los clásicos, tenemos algunos que no son clásicos, y tenemos, por ejemplo, bueno, pues los clásicos que son el ABC, los no clásicos del clase 1, que bueno, aquí ya empieza a complicarse un poquito más la situación, y bueno, pues tenemos el E, F y G, que vamos a ver más adelante, también tienen sus funciones. El HLA, B y C principalmente van a participar en la presentación del antígeno. Acuérdense que el MHC clase 1, sobre todo lo que me va a presentar son antígenos endógenos, ¿de acuerdo? Y va a influir mucho, muy importantemente en lo que es la regulación inmune. Los genes no clásicos, el E, el F y el G, van a participar en la regulación inmune y se van a asociar muy importantemente con la tolerancia materno-fetal. ¿De acuerdo? Y los genes relacionados a la cadena del MHC clase 1, que son el MIC-A, B, C, D y E, y van a estar más asociados con la citotoxicidad de las células natural killer. Entonces, si se fijan, bueno, vamos a hablar predominantemente de estos, pero existen también estos que son muy, muy importantes, sobre todo cuando hablamos de la tolerancia materno-fetal. Y bueno, por otro lado, tenemos algunos que van a ayudar a la funcionalidad de las células NK. Dentro de los MHC clase 2, pues ya les comentaba que tenemos el DP, DQ, DR, que van a participar en la presentación de antígenos exógenos, ¿sí? Y en la regulación inmune. Acuérdense que estos MHC clase 2 los vamos a tener predominantemente en las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Mientras que el MHC clase 1 van a estar prácticamente en todas las células nucleadas. Entonces sabemos que, bueno, pues estos MHC clase 2, por lo mismo de que van a estar en las células presentadoras del antígeno, van a estar asociados con el procesamiento del antígeno y la presentación. Y bueno, dentro de estos también consideramos al TAT, que es el transportador asociado al procesamiento del antígeno, y el MP, que es el proteosoma multifuncional largo, que vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos lo que les comentaba. El MHC clase 1 prácticamente lo tenemos efectivamente en las células presentadoras de antígeno, pero también lo vamos a tener en otras células nucleadas, a lo mejor expresados un poquito menos. El MHC clase 2, si se fijan, lo vamos a tener predominantemente en células presentadoras de antígeno o en sitios donde se tiene que llevar a cabo una presentación de antígenos muy, muy importante, a diferencia de el MHC clase 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay los eritrocitos que no tienen un núcleo, pues no tienen una presentación por MHC clase 1, y algunos patógenos van a explotar esta deficiencia de los eritrocitos, por ejemplo, las especies Plasmodium, ¿no? Que es el sitio donde se van a replicar.
En cuanto a la distribución, bueno, vamos a ver que incluso el MHC clase 1 se va a expresar en todas las células nucleadas, pero que también su expresión va a poder ser incrementada ante la presencia de ciertos interferones, ¿de acuerdo? El alfa, el beta y el gamma. Las moléculas del MHC clase 2 solo en las células presentadoras de antígeno, de estas, pues las que ya habíamos comentado, células dendríticas, macrófagos, células B, y bueno, pues podemos, bajo un estímulo de interferón gamma, pues vamos a poder encontrar también este MHC clase 2 expresado en otro tipo de células, a lo mejor en menor cantidad, pero también van a tener la posibilidad, tanto las células estromales mesenquimales, fibroblastos y endoteliales, así como las células del epitelio y las gliales entéricas, de expresarnos un MHC clase 2. Fíjense cómo puede haber una versatilidad en diferentes células. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tenemos el MHC, por otro lado, el MHC clase 3, que van a ser productos que incluyen proteínas secretadas con funciones inmunes, algunas proteínas del sistema de complemento y algunas moléculas inflamatorias. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este MHC clase 3, pues el C4b, C4a, C2bf, hay quien solo considera que existen dos regiones de moléculas, MHC clase 1 y MHC clase 2, pero ustedes en alguna literatura van a encontrar este tercer subtipo, que sería el MHC clase 3, que es el que les acabo de comentar. Entonces, bueno, dependiendo de lo que lean, por ejemplo, Abas, pues sí, nos divide, ¿no? Nos separa lo que es región clase 1, región clase 2 y la región clase 3. Fíjense aquí como la 3 incluye diferentes componentes del complemento, el factor de necrosis tumoral, el MICB y algunos LTs. A ver, aquí por ejemplo, vamos a ver que, bueno, es muy importante la variación genética que puedan tener estos complejos mayores de histocompatibilidad. Sí, sabemos que son altamente polimórficos en el genoma de los mamíferos. Entonces, tan solo si nosotros tomáramos un locus, por ejemplo, si yo les dijera, bueno, del MHC clase 1, vamos a ver cuántos alelos existen del HLA-B, pues se sabe que existen más de 2.500 alelos. Entonces, la variabilidad, la cantidad de combinaciones que se puede dar en este sitio es elevadísima. Y sabemos que, bueno, se expresan de forma codominante en cada individuo. ¿A qué me refiero con forma codominante? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, una mamá que va a tener sus dos alelos, el papá que tiene otros dos diferentes. Entonces, fíjense la cantidad de combinaciones que puedan existir dentro de los hijos. ¿De acuerdo? Entonces se considera que, bueno, cada ser humano va a expresar pues 3 tipos de MHC, clase 1, A, B y C, y 3 tipos de MHC, clase 2, de R, de P, de Q. Pero bueno, sabemos que el número de diferentes receptores de antígeno de células T se estima que sea más o menos en un, si tiene 15 ceros, pues estamos hablando de que es un cuadrillón, bueno, más bien 1.000 billones de variantes, ¿no?, que pueda existir. Entonces, realmente podemos hacer tantas combinaciones como ustedes puedan imaginar. Y bueno, pues de hecho, por ejemplo, en los trasplantes, aun cuando existen tantas combinaciones posibles, sí es bien importante que nosotros revisemos en los pacientes que reciben un trasplante que el receptor no tenga anticuerpos generados contra algún haplotipo del donador. Entonces se hacen los que conocemos como anticuerpos antidonador específicos, precisamente para analizar que el receptor pues no sea fácil que me monte una respuesta inmunológica contra el injerto, ¿no? Es decir, contra alguna de estas partes del complejo mayor de histocompatibilidad que van a estar presentes en las células del órgano que va a ser donado. Aquí, por ejemplo, vemos que en este caso, pues sí, el receptor tenía anticuerpos anti-HLA de R8 que estaban presentes en el donante. Todo esto va a ser muy importante porque dependiendo la existencia de estos anticuerpos antidonador específico, pues se decide muchas veces si ese donante, si es candidato a donarle al receptor que nosotros queremos beneficiar con un órgano trasplantar. Entonces, es muy, muy importante. Anteriormente no se hacían estudios tan específicos. Afortunadamente, la realización de estos estudios pues, nos permite
de alguna manera, tratar de seleccionar mejor a los pacientes que van a ser pareja de un trasplante y evitar, bueno, que se requiera, que haya un rechazo o que se requieran altas cantidades de inmunosupresión para sostener ese tejido injertado. Entonces, aquí vemos lo que les comentaba de la restricción del MHC. Sabemos que, bueno, pues va a existir la restricción MHC clase 1, y aquí podemos ver que le van a expresar a las células CD8+, o el MHC clase 2, que va a expresar a las células CD4. Aquí lo vemos. Antígenos exógenos se van a expresar por el MHC clase 2 hacia los linfocitos TCD4. En el caso de los antígenos endógenos, vamos a verlos expresados a través del MHC clase 1 a los linfocitos CD8. ¿Sí? Fíjense, ha habido mucha evolución en el conocimiento año tras año. Cuando leemos literatura en inmunología, pues bueno, vamos a ver que cada vez se detectan mucho más funciones de determinadas moléculas. Y bueno, aquí previamente se comentaba que, bueno, la mayoría de los linfocitos T reconocen solo péptidos. Actualmente ya existe por ahí alguna duda, si se sabe que ya en algunos casos sí pueden reconocer glucopéptidos, por ejemplo, pero bueno, esto es lo que ustedes les van a preguntar. Pero bueno, principalmente van a reconocer péptidos, en eso estoy completamente de acuerdo. Sí se comentaba que los péptidos igualmente deben de ser lineales. ¿Se acuerdan cuando les ponía yo las cadenas de proteínas que pueden ser lineales o que pueden ser conformacionales, que es cuando están hechas como, digamos, como una madeja de estambre? Y bueno, sabemos que los linfocitos T van a reconocer antígenos asociados a las células y antígenos no solubles. Y vamos a ver que los linfocitos T CD4 y CD8 van a reconocer preferentemente antígenos captados del medio extracelular y citosólico, respectivamente, lo que comentábamos de la restricción. Entonces, bueno, pues cada célula presentadora de antígeno va a tener una función muy, muy específica dentro de este reconocimiento del antígeno. Por ejemplo, aquí vemos la célula dendrítica, ¿no? La célula dendrítica, que acuérdense que es la célula profesional dentro de estas células presentadoras de antígeno. Y bueno, al reconocer algún antígeno, pues lo va a procesar y lo va a expresar a los linfocitos T. Acuérdense que tiene que haber una expresión a través del MHC clase 2 hacia el TCR, que es el receptor del linfocito T, y que tiene que haber una coestimulación adecuada. Aquí la vemos entre la molécula B7 con el CD28 del linfocito, para que se lleve a cabo una activación de este linfocito T. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a resultar de esta activación? Pues una expansión clonal y, bueno, pues obviamente esa diferenciación, ¿no?, hacia células T efectoras. Por otro lado, otra célula presentadora de antígenos es el macrófago. El macrófago también va a tener la facultad de, bueno, pues detectar el antígeno, procesarlo, expresarlo también a través de su MHC clase 2 a los linfocitos T. Y bueno, también va a ocurrir que esta activación de estos linfocitos T me van a generar una activación en retroceso hacia el macrófago. O sea, tanto la activación de la célula T va a ser por el macrófago, como la activación del macrófago va a ser a través de la misma célula T. Entonces, ¿qué es lo que nos va a favorecer? Bueno, pues una eliminación del antígeno mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos las células B. Estas células B, que bueno, pues van a tener la capacidad de detectarme también el antígeno, procesarlo, expresarlo al linfocito T, que va a tener una estimulación sobre esta misma célula B, para que ésta pueda hacer un cambio hacia una célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Vamos claros hasta ahorita? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces nada más acuérdense que, bueno, pues tiene que haber
las moléculas adecuadas alrededor de esta unión del complejo mayor histocompatibilidad con el receptor de células T, tenemos que tener la coestimulación adecuada para que se lleve a cabo este switcheo. Y no solo va a estar dado por estas moléculas dentro de la sinapsis, sino que también es muy importante que existan otras proteínas, bueno, otras moléculas que puedan favorecernos o incrementarnos esta estimulación. Por ejemplo, el interferón gamma, ¿no? Que va a ser producido por el linfocito TH1 y que me va a ejercer una estimulación, un incremento en la estimulación sobre la célula presentadora de antígeno. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que tanto los linfocitos NK como los TCD4 van a tener la facultad de producir interferón gamma, y este interferón gamma, pues, nos va a favorecer que incremente la expresión del MHC clase 2 para que esta célula, ya con una sobreexpresión del MHC clase 2, me pueda hacer una presentación de antígenos de una manera aumentada y me pueda hacer la consecuente activación de estos linfocitos T para que estos puedan tener una expansión clonal y puedan tener un efecto mucho más eficiente, ¿no? Entonces aquí tenemos, recordemos, pues las diferencias entre la estructura. Acuérdense que estas son moléculas tridimensionales, aquí se las estoy poniendo como bidimensionales, pero son tridimensionales. Entonces son cadenas polipeptídicas que vamos a ver las diferencias entre la molécula clase 1, la molécula clase 2. La molécula clase 1 va a tener 3 cadenas alfa y una cadena beta, mientras que la molécula clase 2 va a tener 2 moléculas alfa y va a tener 2 moléculas beta. Vamos a ver aquí que también existe otra diferencia. La molécula clase 1 va a tener nada más un segmento transmembrana, mientras que la molécula clase 2 tiene sus 2 segmentos transmembrana. Y bueno, cada uno de estos segmentos transmembrana pues va a tener una cola citoplasmática, que bueno, también va a generar un estímulo a ciertas moléculas hacia el interior de la célula que van a hacer cierta señalización en el núcleo. Sabemos que hay diferencias aquí, por ejemplo, importantes en el sitio de unión de cada una de las moléculas. Por ejemplo, las moléculas clase 1 me van a unir péptidos más o menos entre 8 y 10 aminoácidos, mientras que las moléculas de clase 2, los sitios de unión van a ser mucho más profundos y me van a permitir la unión de aminoácidos, de cadenas polipeptídicas de 10 a 30 aminoácidos, es decir, la molécula clase 2 me va a permitir la unión de antígenos mucho más grandes que los que me permite el sitio de unión de la molécula clase 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos la diferencia de los antígenos. Aquí entre las moléculas de clase 1 son antígenos pequeños, las moléculas de clase 2 son antígenos pues mucho más grandes. Y acuérdense que esta presentación se lleva a cabo todo el tiempo, tanto con antígenos propios como extraños, pero bueno, no es el único mecanismo. La célula, el linfocito T más la coestimulación también va a determinar si se activa o no este linfocito T contra ese antígeno. Entonces, sabemos que, bueno, pues estas uniones son no covalentes, y van a estar mediadas por los aminoácidos que van a estar ahí expresados, ¿sí? Entonces, esto va a estar regulado por diferentes citocinas, como vimos previamente, como el interferón alfa, el interferón gamma, sobre todo nos incrementan la expresión del MHC, también el alfa, el beta y el factor de necrosis tumoral van a poder incrementar esta expresión del MHC. Y sabemos que hay algunos factores de transcripción que también van a incrementar la expresión del MHC clase 2, ¿sí? Por ejemplo, estos que les pongo aquí. E incluso vamos a ver que esto va a ser un sitio a través del cual ciertos virus van a ejercer su efecto para disminuir la expresión del MHC del MHC en general, del MHC clase 1, y a través de esta disminución en la expresión del MHC, pues bueno, van a poder invadir la célula, ¿sí? El caso del citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, adenovirus 12, etcétera. Entonces, obviamente que si se disminuye la expresión del MHC, pues estos virus van a poder evadir
importantemente la respuesta inmunológica. Entonces, aquí vemos dentro de los mecanismos de evasión inmunitaria que tienen diferentes virus. Bueno, pues diferentes virus, vamos a ver, hay algunos que, bueno, pues van a tener por sí mismos una variación antigénica muy frecuente, lo cual permite que, bueno, no sean tan fácil, no nos generen memoria y eso va a ser un estorbo para el sistema inmune. Pero fíjense aquí, por ejemplo, el virus del herpes, el herpes virus, por ejemplo, cómo va a inhibir el procesamiento del antígeno, va a bloquear el transportador TAP y va a eliminar las moléculas de clase 1 del retículo endoplásmico. Entonces, los diferentes virus van a tener diferentes mecanismos de evasión. Por ejemplo, citomegalovirus, fíjense cómo el citomegalovirus va a poder simular ciertos MHCs que va a liberar y que van a actuar como señuelos para distraer a los linfocitos NK. Entonces es muy, muy importante cómo a este nivel los virus pueden tratar de evadir la respuesta inmunológica. Sabemos que, bueno, particularmente hay ciertas enfermedades que puedan favorecer que estos virus evadan la respuesta inmunológica, o bien, pues hay algunos virus que son muy, muy violentos, ¿no? Es decir, que tienen muy rápida replicación, muy rápida mutación, como lo que hemos visto con el COVID actualmente. Y bueno, sabemos que ciertas enfermedades pues nos pueden favorecer esta evasión del sistema inmune, por ejemplo, en el caso de las inmunodeficiencias, ciertos pacientes con hipersensibilidad, inadecuado reconocimiento a lo propio, es decir, autoinmunidad, en el caso de los rechazos a los injertos trasplantados, o bien la falla en detectar células neoplásicas, que bueno, pues nos va a favorecer la presencia de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que existen ciertas moléculas que nos van a ayudar a estabilizar estas proteínas del MHC clase 1. Entonces, dentro de estas chaperonas, las que más ubicamos, por ejemplo, es la calnexina, ¿no? Sabemos que hay algunas otras chaperonas, como la calreticulina, el RP57, el PDI o proteína disulfurisomerasa y tapacina. Y bueno, dentro del complejo TAP también tenemos algunas otras chaperonas que se van a unir al MHC clase 1, junto con la tapacina, el RP57 y la calreticulina, todas estas juntas que se van a denominar como el complejo de carga del péptido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos el procesamiento de los diferentes antígenos, por ejemplo, aquí en el caso de la presentación a través del MHC clase 1, ¿qué antígenos son los que se van a expresar? ¿Endógenos o exógenos? ¿Endógenos? Claro, excelente. Entonces, vamos a ver que, bueno, pues el virus va a poder entrar al citoplasma de la célula y va a tener la facultad de hacer que los ribosomas comiencen a sintetizar su material genético. Estas proteínas víricas sintetizadas aquí mismo en el citoplasma van a ser ubiquitinadas, ¿de acuerdo? Es decir, se les va a agregar una ubiquitina que va a favorecer la entrada de estas proteínas hacia los proteosomas. Acuérdense que los proteosomas nos van a hacer recortes de estas proteínas para que puedan entrar a través del TAP hacia el retículo endoplásmico rugoso. Aquí adentro del retículo endoplásmico rugoso, nosotros vamos a ver el ensamblaje del MHC clase 1. El MHC clase 1 va a ser plegado, va a ser producido aquí en el retículo endoplásmico rugoso y va a ser perfectamente plegado a través de estas moléculas chaperonas, ¿de acuerdo? Cuya función principal va a ser esa, plegar adecuadamente, estabilizar ese complejo peptídico para que pueda ejercer su función adecuadamente. Anteriormente se pensaba que las chaperonas solo funcionaban para plegamientos de las proteínas, pero se sabe que también nos pueden ayudar en el marcaje de estas proteínas cuando requiere que éstas sean eliminadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
esta chaperona va a estar plegada a través, esta MHC clase 1 va a estar plegado a través de su chaperona y va a ser estabilizado a través de algunas otras moléculas como la tapacina. Una vez que entra el péptido que va a ensamblarse adecuadamente, también la chaperona va a ayudar a que se ensamble el complejo peptídico o esta proteína para la cual se preparó este MHC clase 1. Entonces, una vez que esta chaperona ya ayudó al plegamiento y al ensamblaje, entonces aquí vamos a ver cómo este MHC clase 1 ya con su antígeno va a poder ser exocitado a través de una vesícula hacia la superficie celular para poder expresar el antígeno al receptor de célula T del linfocito CD8. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Bueno, doy porque sí. Porque... Ok. Entonces, bueno, vamos a ver. Sabemos que, bueno, los péptidos del MHC clase 1, los que van a ser ensamblados en el MHC clase 1 son proteínas degradadas en el citosol, mientras que los péptidos del MHC clase 2 son proteínas degradadas en los endolisosomas, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo los péptidos endógenos, pues bueno, por ejemplo, un virus, estas cadenas polipeptídicas van a ser degradadas en el proteasoma para poder entrar al retículo endoplásmico rugoso y ensamblarse al MHC clase 1. A diferencia, bueno, de los antígenos exógenos, en donde estos van a estar en una vesícula que se va a unir, o en un endosoma que se va a unir al lisosoma, va a poder ser degradado y en ese punto de fusión con el MHC clase 2 que se va a encontrar en otra vesícula, bueno, va a poder ser exocitado, ¿no? Para poderle expresar el antígeno al linfocito TCD4. Entonces aquí vemos ya la secuencia de hechos mucho más específico con respecto al MHC clase 2. Entonces vemos aquí cómo va a haber una captación de estas proteínas extracelulares en una vesícula endocítica. Vamos a ver cómo esta proteína se va a procesar en el endosoma, se va a fusionar con el lisosoma para poder ser degradada. De aquí, bueno, van a quedar algunos fragmentos muy característicos del antígeno, los cuales van a poder ser ensamblados al MHC clase 2. El MHC clase 2 también va a ser del linfocito TCD4. Entonces, bueno, sabemos que puede llegar a existir, sobre todo en ciertas células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, una presentación cruzada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo consideramos que hay una presentación cruzada? Bueno, pues cuando estos péptidos derivados de proteínas exógenas se unen al MHC clase 1. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se puede llevar a cabo esto? Bueno, pues hay algunas proteínas que tienen la posibilidad de escapar del fagosoma hacia el citoplasma. Y en ese momento, pues ya no van a ser procesados como un antígeno exógeno, sino como un antígeno endógeno, porque va a ser ubiquitinado y por consiguiente, pues va a pasar a través del proteasoma para ser procesado como si fuera una proteína endógena. ¿De acuerdo? Entonces, algunas células dendríticas, a propósito, pueden hacer este mecanismo. No se sabe muy bien cómo lo realizan, pero sí se sabe que pueden presentar el antígeno, estas células dendríticas, tanto linfocitos TCD4 a través del MHC clase 2, como a los CD8 a través del MHC clase 1. Entonces, esto generaría una potenciación muy importante de la respuesta inmune. Sabemos que, bueno, también esta presentación cruzada ya poco a poco se va conociendo que puede ser dependiente del factor de crecimiento FLT3L y del factor de transcripción BATF3. ¿Sí?
esto es lo que les comentaba. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos una célula, digamos, infectada por un virus. Entonces, le expresa el antígeno a la célula dendrítica a través de su MHC clase 1, la célula dendrítica, digamos que capta el antígeno, lo procesa y bueno, lo puede expresar principalmente a través del MHC clase 1. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de un antígeno viral, este puede ser migrado o puede migrar hacia el citoplasma de la célula y a su vez, además de expresarlo a través del MHC clase 2, puede expresarlo al MHC clase 1 y bueno, realizar una estimulación del linfocito TCD8. ¿De acuerdo? Sabemos que antes decíamos, no, pues es que los antígenos que más frecuentemente se presentan son los proteínicos, pero sabemos que, bueno, ya poco a poco se va conociendo que también los no proteínicos, ¿sí? Lípidos, carbohidratos, sí pueden llegar a ser presentados. Y sabemos que los linfocitos NKT van a expresar ciertos marcadores característicos de los linfocitos citolíticos y de los linfocitos T. Entonces, estos van a poder reconocer lípidos y glucolípidos, mostrando una molécula similar al MHC clase 1, que en este caso se va a llamar CD1. Sabemos que, bueno, puede haber diferentes moléculas glucosiladas, glucolípidos, conjugados o glicoconjugados, glicoproteínas. Y bueno, sabemos que algunas de estas también pueden ser expresadas a través del MHC clase 1 al linfocito CD8, del MHC clase 2 al linfocito CD4. Y sabemos que cada presentación de esta pues, nos va a generar diferentes citocinas. ¿Sí? Por ejemplo, glicoproteínas, ¿sí? Cuando esto expresiona a través del MHC clase 1, pues me van a poder estimular los linfocitos TCD8 y favorecen la expresión de interferón gamma. En el caso de que sean expresados a través de la molécula MHC clase 2, van a poder favorecer la producción de interferón gamma interleucina 2. Y bueno, sabemos que glicoconjugados, por ejemplo, cuando se expresan a través del MHC clase 2, pues me van a poder favorecer la producción de interleucina 2, interleucina 4. Hay algunos otros, digamos que son como una variante de estos carbohidratos que me van a favorecer o potenciar la presentación de ciertos antígenos. Y bueno, se sabe que, por ejemplo, estos ZPS me van a favorecer la producción de ciertas citocinas que van a tener una función más reguladora. ¿De acuerdo? Y aquí lo que les comentaba en el caso del CD1, que me va a favorecer la expresión de glicolípidos, me va a favorecer la liberación de interferón gamma y de interleucina 4. Esto no se los van a preguntar, pero bueno, pues esto es algo que ya se ha ido sabiendo poco a poco. Esta es, por ejemplo, la expresión del CD1, cómo se expresa el glucolípido a través del CD1. Fíjense aquí, aquí les voy a poner un video, a ver si me permite. Que vean este video, que no va a querer. A ver. Ok. No me dejó, pero les quería yo compartir aquí un video. Si pueden buscarlo. Está muy, muy claro. Explicación de los CD1. Yo no, doctora, no sé si fue mi internet o el suyo.
¿Mande? Que lo del video, o no sé qué dijo, porque Del video, no me dejó, pero bueno, Si si gustan, no, le mando el Te mando mi enlace link, a ya te Estrella lo comparto. para que lo puedan ver, porque sí está muy, muy entendible a sí, través de está en inglés, pero la verdad es que está muy, muy, muy entendible para todo lo que estamos viendo. No sé si tengan alguna duda. ¿por qué pasa eso de que las células dendríticas, hay una respuesta cruzada? Exactamente el mecanismo no se sabe muy bien. Este, Era lo que les comentaba aquí, por ejemplo, se sabe que hay algunos factores de crecimiento que pueden favorecer que se lleve a cabo esta presentación cruzada. ¿Sí? Algunos factores de transcripción como el BATF3 y el FLT3L, pero así el mecanismo exacto del por qué la presentación cruzada, pues no se sabe en el caso de que sea como propósito de las células dendríticas. Obviamente hay algunos virus que tienen, o algunas bacterias incluso que tienen la posibilidad de fugarse del endosoma y migrar hacia el citoplasma como un mecanismo de evasión inmunitaria y eso favorecería la expresión por ambas vías. ¿Sí? Gracias. Casi no los escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Ok. ¿Alguna otra duda? Doctora, en el único caso para el cual se estimula, digamos, ahí, eh, mm, la presentación cruzada es para cáncer o ese tipo de cosas. Sí, sí, Ok. también. En el caso de las células neoplásicas, al ser procesadas, los antígenos que se expresan. Acuérdense que una célula cuando está presentando displasia o ya se está volviendo una célula neoplásica, va a expresar ciertos antígenos a través de su MHC clase 2 y clase 1. ¿De acuerdo? Clase 1. Perdón, me distraje acá. ¿Alguna otra duda? Doctora, entonces, ¿qué tema vemos la siguiente clase? ¿Perdón? ¿Qué tema vamos a ver la siguiente clase? Tengo yo entendido que es esta clase nada más de este módulo. Ok. Gracias. ¿Tienen alguna otra programada? Hasta donde yo sé, creo que no. En este No, módulo. solo tenía esta. Nada más es esta, ¿verdad? Según yo sí. Oiga, doctora, y por ejemplo, en el caso de los trasplantes que dice que pues al paciente que es trasplantado que se producen los anticuerpos antidonador, ¿hay que se puede hacer para evitar que, pues sí, que nos genere el rechazo? O sea, como que, ¿qué medicamento se da o no sé? Sí, si no es tan importante la producción, se puede dar inmunosupresión. De hecho, a los pacientes que reciben trasplante, pues se les dan medicamentos para generar como una disminución en la función de su sistema inmune para que no rechacen el injerto. Pero sí, obviamente, pues un paciente que ya entra con anticuerpos antidonador tiene mucho más riesgo de un rechazo. Pero sí, la inmunosupresión, pues afortunadamente ya está muy, muy avanzada, ¿no? Incluso ya hay anticuerpos monoclonales como para pagar, por ejemplo, la respuesta humoral en el caso de los pacientes que requieran un trasplante. Anti-CD20, por ejemplo.
el rituximab se llama. Y bueno, hay algunos otros, ¿no? Hay varios otros que se pueden utilizar. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. De nada. Y pues sí, un paciente que recibe un órgano por trasplante, pues requiere inmunosupresión a largo plazo, ¿no? A menos que sea, por ejemplo, una similitud genética muy, muy importante. Por ejemplo, gemelos monocigóticos, pues sí, obviamente por su similitud genética son pacientes que no requieren gran inmunosupresión. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, doctora, sí, sí, ya es todo. Bueno, pues tienen 4 minutos para desayunar algo. ¿Tienen clase ahorita a las 9? Sí. Bueno, pues un café, aunque sea. ¿Sí? Desayuno de campeones. Sí, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Ojalá que pronto ya podamos estar presencial. Cuídense muchísimo. Que estén muy bien ustedes y sus familias. Hasta luego. Igualmente, Igualmente, Gracias, doctora, doctora. gracias. Que tenga buen día.